del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre nuestra, cuando te apareciste a San Juan Diego, le hablaste con la ternura de una madre. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Esas palabras lo encontraron en un momento de temor e incertidumbre. Hoy vengo buscando ese mismo consuelo de madre, porque yo también soy hijo tuyo. Por eso vengo a ti sin aparentar que tengo todas las respuestas, sin aparentar que siempre soy fuerte, sin aparentar que todo está como debería estar. Vengo tal como soy. Madre, hay días en que la vida me exige más de lo que siento poder dar. Hay responsabilidades que no puedo dejar de lado, decisiones que pesan sobre mi corazón, desilusiones que cuesta aceptar e incertidumbres que me hacen preguntarme cuál es el camino que debo seguir. A veces me ocupo tanto de lo que debo hacer que pierdo de vista la razón por la que lo hago. A veces llevo mis cargas en silencio hasta el punto de que nadie alcanza a ver lo cansado que está mi corazón. Por eso vengo a ti, no porque ocupes el lugar de tu hijo, sino porque siempre conduces a tus hijos hacia él. Cuando el miedo empiece a encerrar mi vida, condúceme hacia la libertad que nace de confiar en Cristo. Cuando me aferre demasiado a aquello que no puedo controlar, enséñame a ponerlo en las manos del Padre. Cuando mis fracasos me desanimen, recuérdame que la misericordia de Dios es más grande que mi debilidad. No permitas que lo urgente absorba mi corazón hasta hacerme olvidar lo eterno. Ayúdame a recordar que mi valor no se mide por lo que logro, por lo que poseo, ni por la manera en que los demás me ven, sino por el amor de Dios que me ha llamado a ser suyo. Madre, ahora pongo ante ti a quienes amo. Los encomiendo uno por uno a tu amorosa intercesión. Algunos llevan cruces que puedo ver. Algunos se han alejado del Señor. Otros procuran seguirlo con fidelidad mientras llevan en silencio cargas que nadie conoce. Alcanza para cada uno la gracia que hoy necesita. Fortalece a los que están cansados. Consuela a los afligidos. Guía a quienes no saben qué camino tomar. Haz volver a quienes se han alejado y conduce a cada uno cada vez más cerca de tu Hijo, Jesucristo. Madre, ahora pongo mi propio corazón ante ti. Pongo ante ti todo aquello que he llevado en silencio. Conoces la persona que Dios me creó para ser y aquella en la que todavía me esfuerzo por convertirme. Ruega para que tenga la humildad de reconocer cuando me equivoco, el valor de comenzar de nuevo después de haber caído, la paciencia para soportar aquello que todavía no puede cambiar, la sabiduría para reconocer lo que sí debe cambiar, la generosidad para pensar menos en mí mismo y más en los demás,
la sinceridad para llevar mis pecados a Cristo sin excusas, y la perseverancia para permanecer fiel cuando la oración se haga difícil, cuando la esperanza parezca apagarse, o cuando no logre comprender lo que Dios está haciendo. Ayúdame a vivir con más gratitud que ansiedad, más dispuesto a escuchar que a hablar, más dispuesto a perdonar que a seguir contando antiguas heridas, más atento a quienes necesitan compasión en silencio, y más fiel en los deberes ordinarios, por medio de los cuales tantas veces Dios va formando la santidad. Sobre todo, no permitas que olvide que cada día ordinario es una nueva oportunidad para parecerme más a tu Hijo. Madre, gracias por recibirme tal como soy. Gracias por recordarme que nunca fui creado para llevar solo las cargas de la vida. Permanece conmigo mientras continúo mi peregrinación por esta vida. Y cada vez que regresen el miedo, el dolor o la incertidumbre, ayúdame a recordar las palabras que dirigiste hace tantos años a San Juan Diego. No estoy yo aquí, que soy tú, Madre. Que esas palabras me den siempre la confianza para acudir a ti, sabiendo que nunca dejarás de conducirme hacia Jesucristo. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por mí. Ruega por aquellos que amo. Ruega por quienes no tienen a nadie que rece por ellos. Y condúcenos a todos, seguros, hasta tu Hijo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.